Nadie puede decir que la apropiación de niños no fue un delito de lesa humanidad, eso ya está. Digamos, de hecho, existió la sentencia del juicio plan sistemático el año pasado, que eso, digamos, formaliza ciertas representaciones, ¿no? Pero ha sido todo un trabajo de muchos años en conjunto, digamos, con la sociedad que las iba acompañando. En cuanto a lo que eran las campañas de difusión, bueno, yo decía, primero, bueno, trataban de llegar a los medios, se dieron cuenta que no, bueno, volvió la democracia y empezaron a trabajar, digo, con distintos actores sociales, universidades, como digamos, hoy ocurre aquí, profesionales, figuras públicas, pero en ese caso lo que ocurría también era que los niños eran niños, todavía no estaban en potestad de los apropiadores, entonces eso era una dificultad. En el 97 ya se empiezan a ver que los chicos ya eran adolescentes, que podían tener cierta autonomía, que quizás podían ser partícipes de su propia búsqueda, es cuando, además viene de la mano también de los 20 años del golpe, que fue un gran boom, el primer gran boom de la memoria, que después con los 30 años, digamos, fue como una instalación mayor del tema, pero ellas lo que pensaban era que ahora los chicos que eran más grandes podían llegar a tener dudas sobre su identidad. Entonces, todo lo que fue la difusión comenzó a orientarse a eso, a llamar a los chicos a que fueran partícipes de su propia búsqueda y a pensar en interlocutores cercanos a lo que consumían sus nietos, porque bueno, las abuelas cuando aparecían en las noticias, probablemente aparecían en la sección política de un diario, como bueno, una abuela de Plaza Mayo recuperó un nieto, o está buscando a su hijo, o el juicio contra tal apropiador, digamos, era una cuestión más política. Lo que pensaron las abuelas era que tenían que llegar a esos jóvenes, y esos jóvenes quizás leyeran, no sé, la sección espectáculos, el diario Olé, digamos. Entonces, en ese sentido empezaron, como ellos ya estaban pensando en convocarlos a ellos, comenzaron a organizar actividades que tuviesen que ver con los consumos, digamos, culturales de sus nietos. En torno a los sentidos, a las concepciones dominantes durante la dictadura, que constituyeron de alguna manera las justificaciones de la apropiación o que contribuyeron a generar consenso para que esas apropiaciones se produjeran, ¿no? Estas concepciones dominantes, básicamente algunos elementos sobre el discurso familiarista, neoconservador, tradicional de los detentores de la dictadura militar, ¿no? Porque justamente fueron esos sentidos, esas concepciones que guiaron y que influyeron y que constriñeron las acciones de todos los agentes que participaron tanto en las maternidades clandestinas como los médicos que firmaron los falsos certificados de nacimiento, como las falsas inscripciones en los registros civiles o los agentes que llevaron a cabo las adopciones fraguadas en los tribunales de menores y en los juzgados de familia. Esto salió en el diario La Prensa, 1990. Todos recordamos la película Los niños del Brasil, en la que desde su selvático escondite el doctor Joseph Mengele había reproducido artificialmente las circunstancias genéticas y familiares que dieron origen a Adolfo Hitler. Los 72 niños del Brasil eran réplicas exactas de Hitler en cuanto a su genética y personalidad, surgida esta última de la convivencia con padres sustitutos de las mismas características en cuanto a edad, carácter y profesión que los del Führer. Mengele perseguía el objetivo de crear 72 líderes que llevarían a la raza aria a la preponderancia mundial. De las selvas brasileñas a las orillas del Río de la Plata, la fantasía hollywoodense cobra realidad. Los denominados niños restituidos son nuestra versión de los niños del Brasil, llamados a liderar la causa que sus padres dejaron trunca. Sus antecedentes genéticos, gentilmente recauchutados por el Banco Nacional de Datos Genéticos, le dan las credenciales para completar su formación en el ambiente de las abuelas de Plaza de Mayo. El verdadero objetivo de la restitución probablemente se conozca cuando todos esos niños sean mayores de edad. Los niños restituidos están siendo entrenados como líderes en lo que será la futura agrupación Hijos de Plaza de Mayo, órgano de referencia para las futuras generaciones de izquierda, cosa que 5 o 6 años después ocurrió, efectivamente. Impresionante. Así que bueno,
La contrapartida, entonces, ¿qué tuvo que hacer abuela con todo esto, esta cosa horrorosa que acabo de escribir? Tuvo que contraponer justamente su idea de familia basada en el amor, ¿no? en ese desamor, explicar o sea, que ese proyecto político estaba asociado justamente al amor por sus hijos, que no hubo abandono sino secuestro y que no había un ánimo de venganza sino de justicia, ¿no? Gracias. Haciendo análisis lingüístico, conceptual, en realidad nadie da la vida por un ideal. Nadie muere por un ideal, nadie lo hace. Pero en la construcción de que, mirá que si crees, das la vida, fue la que quedó. Entonces, si crees mucho, te matan. Si crees mucho, morís. Y es culpa tuya. Y es culpa tuya porque vos lo hiciste. En esta construcción, nosotros de ahora, que en general lo estamos tratando de cambiar, es decir, mirá que nadie daba la vida, sino que todos vivían por un ideal, todos creían en un ideal, porque el ideal era vida, no era muerte. Ni siquiera el kamikaze pretende morir, porque el kamikaze ante la inminencia de la muerte muere más dañinamente, pero no quiere morir, no sale en el avión para morir, sale en el avión para volver. Entonces, la idea de morir por un ideal es una construcción maravillosa que se logró instalar en el mundo entero occidental, de que uno muere por un ideal y esa es la valentía, ese es el coraje, ¿no? Uno lo hace desde ese lugar. Y dice, no, pará, no, nadie lo hace, nadie nunca lo hizo. Nadie va a morir. Nadie salía de su casa. La lucha, el creer en lo que uno hacía no era para morir, era para vivir. Que la muerte era una de las posibles consecuencias, era una de las posibles consecuencias, pero no era la razón por la cual se hacía. Y eso, al nivel de construcción lingüístico, es maravilloso darse cuenta cómo pequeñas frases se instalan y terminan armando la idiosincrasia. Y en esa idiosincrasia pertenecen un montón de cosas que tienen que ver con el miedo, con la parálisis, porque si vos vas a morir, te da miedo. Entonces, no te metas. Y esa construcción de dar la vida proviene de ponerlo al Che, ¿no? Ponerlo a Cristo y a todo lo demás. Pero claro, todos se murieron mientras tanto. Entonces, esos ideales puestos así, como diciendo, no, estos tipos que daban su vida por el ideal. No, ni el Che no quería morir. El Che estaba haciendo la revolución. Digo, básicamente era eso.